Amado Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de este día, Señor, la bendición que nos permites llegar a la iglesia, porque tú permites, Señor, el transporte, permites, Señor, que tengamos vida, que tengamos salud. Gracias, Señor, porque venimos a compartir con nuestra familia extendida, Señor. Gracias porque cuidas de nosotros, de nuestros hijos, de nuestras madres, de toda nuestra familia, Señor. Gracias porque cuidas a cada familia pastoral y a cada hermano en la fe. Bendice, Señor, que sea tu palabra, Señor, en esta reunión, que sea, Señor, dándome sabiduría, que no sean mis palabras, sino las tuyas, Señor. Guarda cada mente, guarda cada corazón, y tú conoces la necesidad de cada persona, Señor. Suple cada necesidad, y que esta palabra sea de aliento, de fortaleza, de ánimo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya tienen las hojitas? ¿Ahora sí puedo cambiarla? Sí. Ah, bueno, gracias, mi amor, mi asistente. Bueno, hoy vamos a ver en la continuidad de los temas de la doctrina, y vamos a hablar hoy de la Trinidad de Dios. Sabemos que la Trinidad está conformada por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, el Evangelio, en resumen, es trinitario. El Padre envía al Hijo, el Hijo envía al Espíritu Santo para reconciliarnos. Los temas que vamos a ver hoy vamos a ver 6 temas: creer en la existencia de Dios, creemos en Dios; la unidad divina de la Trinidad; los nombres de Dios; los atributos de Dios; la soberanía de Dios y el mandato de Dios. El primer tema: ¿creemos en Dios? Hemos visto, creemos que todo lo que hay lo hizo Él, que no fuimos nosotros motivos de una casualidad, de una explosión. O es como ver a veces, si vamos a veces a un museo y vemos una obra maravillosa y nos dicen que ese cuadro fue hecho a punta de lanzar tarros de pintura y que quedó así, quedó perfecto. Así es la creación. No podemos creer que nosotros salimos de algo no creado, ni pensado, ni planeado. Dios todo lo que hizo es planeado y con un propósito. Entonces, antes que viniera el Señor Jesucristo, ¿cómo haría la gente para creer? Dios a todos nos hizo con una conciencia, en donde razonamos qué es lo bueno y qué es lo malo. Las civilizaciones, inclusive hay muchas civilizaciones que no ha llegado la palabra de Dios, pero ellos adoran a algo más alto que ellos, al sol, a la luna, a las estrellas, porque saben en su conciencia que hay algo superior a ellos. Ahora, hay de los que dicen no hay un Dios. ¿Cómo los llama, Señor, a esas personas? Los llaman insensatos y los ateos. Hay muchos que dicen gracias a Dios soy ateo, y eso no puede ser. Eso es una contradicción, porque todos creemos en algo creemos siempre, así sea en nosotros mismos, pero creemos en algo. No existen los ateos. Bienvenida, Marisolcita, qué gusto tenerte. Gracias a Dios que te trajo con bien. ¿Sí quedaron hojitas de pronto? No sé, Angelita. Ah, bueno, gracias, Marisita. Entonces, tenemos la conciencia, que es un regalo de Dios, pero cuando tenemos la conciencia debemos formarla y educarla. ¿Cómo la educamos y la formamos? A través de la palabra de Dios. El Salmo 14:1, si alguien me ayuda por favor con el Salmo 14:1. Ahora, ¿qué significa ser necio? Ser necio significa terco, pero no es falta de inteligencia, sino falta de un entendimiento espiritual.
Cuando las personas, uno dice, pero ¿por qué no entienden la palabra? Nosotros porque sí entendemos muchas cosas que otras personas no entienden, porque tenemos una guía espiritual, ¿cierto? Y hay personas que leen la Biblia en forma intelectual y eso nunca va a funcionar, porque no están en la mente con sabiduría, con conocimiento, pero no bajan al corazón. Y decide apartarse de Dios. El necio normalmente se aparta de Dios, quiere vivir a su manera y se rehúsa a tener un compromiso con Dios. Ese es el resumen de un necio. No quiere tener compromisos con Dios, porque cree que así se libra todo. Yo con Dios yo no creo que exista, y si existe, existe lejos de mí, y lo que yo hago soy autónomo, bien o mal, son mis decisiones. Es como el avestruz. ¿Qué hace el avestruz? Hace un hueco, mete la cabeza y no ve lo que hay afuera. ¿El mundo deja de existir porque tenga la cabeza en un hueco? Para nada. Así es el incrédulo. Dios está ahí, Él no lo quiere ver. Como los niños cuando juegan, ¿no? Van y se esconden y Él mete la cabeza, pone la cabeza en la pared porque Él no ve y siente que los de atrás no lo están viendo. Así es el incrédulo. Dios todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede. ¿Qué hizo Satanás? Él fue también un insensato y un necio. Primero, ¿qué quiso ser? Igual a Dios. Quiso igualar a Dios. ¿Por qué? Porque tuvo orgullo, porque tuvo soberbia. Y él dijo, no necesito de un Dios porque yo puedo ser como Dios. Y nosotros no podemos ser como Satanás, porque no podemos negar la existencia de Dios ni su soberanía y reconocer lo que Él es, un Dios que está arriba de nosotros. Dios tiene la autoridad para juzgar también. Entonces, cuando el necio decide no seguir a Dios, él va a tener unas consecuencias, va a tener una eternidad juzgado por Dios. Y los que decidimos por Dios, vamos a tener una eternidad bendecida con Dios. Bueno. Leamos por favor Romanos 1:25. Ese ya lo leímos, ¿cierto? No fue otro. Romanos 1:25, por favor. Sí. Ese es el insensato. Cambian la verdad por la mentira y no reconocen que existe un creador. Pero hay otro versículo que nos da consuelo, que se llama Colosenses 1:16. Si lo tienen, por favor. Cuando reconocemos a ese Dios todopoderoso, cuando creemos desde Génesis 1:1, creemos ya hasta Apocalipsis todo lo que está escrito. Colosenses 1:16. Fueron creadas todas las cosas. Ajá. Nuestro conocimiento es limitado y como mi conocimiento no da hasta lo que Dios tiene en su mente, no quiere decir que no exista. Dios está por encima de nosotros. ¿Y cómo se llama eso cuando creemos lo que no sabemos, los planes de Dios, pero sabemos que son perfectos? Se llama fe. Entonces nosotros tenemos una conciencia que debemos educar y formar en la palabra de Dios y debemos tener fe para que lo que el Señor creó, lo creamos que Él lo hizo de una forma perfecta y maravillosa. Hasta los científicos, hay un libro que se llama Sin Excusa. Hay un científico que dijo, el mejor código, está hablando del ADN, el mejor código de todos los posibles, de acuerdo a los requerimientos que debería tener, dice que es el mejor diseño que hay de ADN y de propósito. Cada ser humano, cada naturaleza, criatura tiene su ADN. Mi ADN no es del mono, mi ADN no viene de un ave, mi ADN viene del ser que me creó
a su imagen y a su semejanza. El segundo tema es la unidad divina de la Trinidad, que lo tienen ahí también en sus hojas. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay evidencia que Dios existe como una Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El primer nombre que encontramos en Génesis es Elohim. ¿Han escuchado de Elohim? Cuando dice en Génesis 1, y Dios creó los cielos y la tierra. Cuando vamos al original en hebreo, no dice Dios creó, se dice Elohim. En hebreo, cuando terminan las palabras en im, quiere decir que es plural o es algo de grandeza. En este caso, desde el inicio está la creación que hizo Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es el nombre Elohim. Él quiere decir Dios y im quiere decir muchos. También encontramos la palabra Ejad, E-H-A-D. Espérate, a ver, ese creo que está en la siguiente, pero bueno, miremos este primero, Génesis 1, Elohim, que fue lo que creó. En Isaías 6, 1, 3, si leemos este también es importante. En el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto. Esta es una profecía que el Señor le dio a Isaías. Y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. ¿Por qué dice 3 veces santo? Porque es Santo Dios, Santo el Hijo y Santo el Espíritu Santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La negación de la Trinidad es el origen de muchas herejías. Los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. El unitarismo, no sé si han visto el símbolo, es un triángulo en donde está Dios, está el Espíritu Santo y está el Hijo, y todo dice no es, no es y no es. Niegan la Trinidad totalmente los de unitarismo. Los mormones no creen en la Trinidad, los maometanos no creen en la Trinidad y los judíos no la aceptan. Ellos reconocen al Dios como el único, uno y verdadero. Saben de la venida del Señor Jesucristo porque ellos todavía no creen que el Señor Jesucristo ha venido. Por eso es que su calendario es diferente al de nosotros. Y ellos dicen que el Señor Jesús es un Mesías, pero no hace parte de la Trinidad. Nosotros adoramos no a 3 dioses, adoramos a un solo Dios con 3 personas. Vamos a los nombres de Dios, que yo creo que muchos sabemos de los nombres de Dios, pero los nombres de Dios estaba yo buscando, son muchos, no hay un número finito de los nombres de Dios. ¿Quién conoce algún nombre de Dios? Rafa, Yahvé, el Alfa. Sí, bueno, es el mismo, el del principio y el fin, ¿sí? Acá vamos a ver algunos. Dios el Padre es conocido por muchos nombres en la Biblia. Cada uno de sus muchos nombres describe un aspecto diferente del carácter de Dios. Él es el que sana, Él es el que protege, Él es el que cuida, Él es el que prospera. Bueno, ahí toca tener cuidado porque si no sale el de la prosperidad y eso no funciona. Son muchos, sí, son muchos los nombres y debemos tratarlos, siempre debemos tratarlos con reverencia y con respeto. Entonces, a continuación vamos a ver algunos de los nombres conocidos en la Biblia. El primero que vemos es Jehová o Yahvé. Este nombre de Dios se desarrolla en el verbo hebreo ser. Eso quiere decir que Dios fue, Dios es y Dios será. Eso no solamente es para el pasado, no es para el hoy, sino también para el futuro. En Éxodo
3:14, si lo podemos leer, por favor. Y si alguien puede ir alistando Juan 18:4 y Apocalipsis 1:8. Bueno, Apocalipsis no, porque en realidad es yo soy el alfa y el omega. Éxodo 3:14. Ese es el primer nombre revelado en la Biblia cuando Moisés le dice al Señor: cuando el pueblo me pregunte quién me habló, quién me dijo, ¿qué les voy a decir? El Señor les dijo: diles que fui yo soy el que soy. En Juan 18:4 sabemos que Dios el Padre y Dios el Hijo son uno solo. Y en Juan 18:4, cuando fueron a apresar al Señor Jesucristo, se apartó Judas y llegaron a buscarlo, y él lo primero que preguntó y dijo: ¿a quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús el Nazareno. ¿Y Jesús qué le dijo? Yo soy. Porque es el mismo yo soy del Padre, yo soy es el mismo del Hijo. En Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega. El Señor es el principio y es el fin. El segundo nombre es Elohim, que fue lo que ya vimos, que está en Génesis 1:1, y lo conocemos como un Dios creador, un Dios poderoso, un Dios fuerte. Desde la primera oración de la Biblia, la naturaleza del poder de Dios es evidente con el Dios Elohim, el que hizo los cielos y la tierra. Todo lo que hay creado lo hizo Él. Ni siquiera el hombre ha podido hacer una célula del cuerpo humano. Los clones que ha elaborado los mejores científicos ha sido con la materia prima que Dios creó, pero no han sido capaces de crean otra persona con un clon, mezclan razas, hacen combinaciones, pero como la creación de Dios nadie la ha podido hacer. Hay una conexión entre el nombre de Elohim y el concepto de ser juez, porque Elohim también significa ser juez. Ya me enredé. Elohim, acá está. ¿Por qué decimos que también Él es juez? Se usa en algunas ocasiones para decir el juez, también se dice el nombre Elohim en la Biblia. Él es el juez de jueces y todos seremos juzgados por Él, porque Él representa la autoridad sobre toda la creación. Entonces, Dios es el que creó y Dios es el que juzga. Ese es lo que podemos decir que se llama Elohim. El otro nombre es Adonai, que ese también lo hemos escuchado bastante, ¿verdad? Si vamos a Génesis 15:2, por favor. Sí, hazme el favor, gracias. A ver, ¿cómo es? Y respondió Abraham: Señor Jehová, Ajá. ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. ¿Cuántas veces ahí nombró al Señor el Altísimo? ¿Como 3 veces, más o menos? Dos veces. Entonces ahí es cuando el Señor nos enseña
que encima de Él no hay nadie y que a Él tenemos que honrar. ¿Qué fue lo que hizo Abraham para honrarlo? A lo último, ¿qué es lo que dice? Perdona. Ofrendó, ¿verdad? El Shaddai, el Adonai se usa en el lugar de Yahweh. En el antiguo hebreo no se utilizaban las vocales, por eso solamente se utilizaban las consonantes. Y los judíos pensaban que era demasiado sagrado para ser pronunciado por los nombres de los pecadores. Es más, la palabra Dios no la escribían completa, la escribían D y -S, porque decían que si alguna persona no quería respetar el nombre de Dios porque estaba escrito en una Biblia, porque estaba escrito en un documento, y si lo botaban a la basura, eso era un irrespeto. Entonces la palabra de Dios nunca la escribían completa, ni siquiera decían el nombre de Dios, porque para ellos era una falta de respeto. Entonces en el original está así como lo ven, que no tiene vocales. Pero para nosotros también tiene que ser el Señor, porque la palabra dice que Él es el Señor de señores y es el Rey de reyes. El Shaddai también es muy conocido, inclusive cuando va uno por diferentes partes, hay restaurantes que se llama el Shaddai. Bueno, el Shaddai está por todas partes. ¿Por qué? Porque Él es el Dios que es suficiente. Si podemos leer por favor Éxodo 6:3. Cuando Dios es suficiente, habla del máximo poder que tiene Dios. Él significa Dios. Si desglosamos la palabra Shaddai, Chad significa Dios. Dai significa suficiente y justa medida. Cuando nosotros le pedimos al Señor algo, a veces no nos da todo como nosotros queremos, porque Él nos lo da a la medida que lo necesitamos. Y a veces creemos que es incompleto, pero a veces no nos da las cosas es porque o no la merecemos, o no es el tiempo, o no lo vamos a administrar sabiamente. El siguiente nombre, el Olán, es el Dios eterno. Es el que suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En este es el que me refiero, que no hay que tener cuidado para no pasar a la teología de la prosperidad. Si yo voy ofrendo 100,000, espero que esta semana me lleguen 200,000. Sí, esa es la siembra que tratan muchos de los pastores en las iglesias de la prosperidad. Dejen aquí las escrituras, boten aquí las escrituras, porque eso equivale que el Señor les va a dar más propiedades. Y yo creo que eso uno debe tener cuidado en no caer en eso, porque Dios nos da, pero no es para enriquecernos. Y si le da, hay hijos del Señor que tienen mucho dinero, pero el Señor les da sabiduría para administrarlo, porque a veces ese dinero es para ayudar a la misma obra. Y el Señor también bendice. Hay muchos empresarios que en su vida secular tuvieron su empresa, quebraron, y ellos decidieron entregar esas empresas al Señor, y son las empresas más prósperas. Pero porque el Señor ve que ofrendan de corazón, lo que da tu mano derecha, que no sepa lo que da la izquierda, y eso es importante. Dios eterno es sobre todas las cosas eterna, y habla de nuestra eternidad, porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Cuando el Señor nos creó a nuestra imagen y semejanza, a su imagen y semejanza, no solamente Él es eterno,
heredamos esa eternidad. Los necios dicen que no hay Dios, su eternidad es de tormento. Y nosotros que reconocemos a ese Dios, porque creemos por fe, entonces nosotros vamos a ir a morar donde el Señor Jesucristo nos ha prometido, que nos tiene preparadas muchas moradas, que si así no fuera, no nos lo hubiera dicho. Jehová Rafa, yo creo que sí lo conocemos muchos, ¿verdad? Muchos. Él es el sanador. En sus hojas dice Génesis 15:26, pero por favor no es Génesis, sino Éxodo. Entonces, si pueden corregirlo, por favor. Sí. Y si lo podemos leer, por favor. Éxodo 15:26. Ajá. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Él es el que sana nuestras enfermedades a cambio de nuestra obediencia, porque hay personas que están postradas enfermas, pero no reconocen que hay un Dios. Culpan a Dios inclusive a veces en las enfermedades, pero cuando estamos con dolencias y decimos: Señor, tú tienes el control de mi vida, Señor, yo te pido que en tu voluntad sanes, porque esa es una gran mentira también a veces en las iglesias, y dicen: ven y oramos, párense acá los paralíticos, aquí los ciegos, y empiezan a empujar a las gentes y decir que el Señor los sana de esa manera, pero el Señor Él nunca hizo un show para sanar a alguien, no empujó a nadie. Sí, no puede ser, o sea, hay que creer por fe y en la voluntad de Dios. Uno no le puede decir a las personas: ven que voy a orar por ti para que el Señor te sane, como si fuera una obligación de Dios hacerlo. Siempre tenemos que decir: en la voluntad de Dios. Si Dios quiere y lo permite. Hay algo que el Señor sí quiere, que esa persona sea salva. Es lo primero que Él quiere. En segundo, de que Él determina si se va a sanar, si lo va a sanar o no. Hay una enfermedad que Dios no sana, es la última, la que ya el Señor decide: hasta aquí llegó tu vida aquí en la tierra. Entonces debemos orar por la sanidad, debemos pedirle al Señor que se haga, pero siempre en su voluntad. Ahora nosotros no solamente somos sanados físicamente, somos sanados también espiritualmente. ¿Quién nos sanó a nosotros espiritualmente? El Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento dice que el sanador es el Señor Jesucristo, porque por sus llagas fuimos sanados. Y no habla de la sanidad solamente física, sino la espiritual, porque por su sacrificio en la cruz nosotros fuimos perdonados y fuimos rescatados. En Isaías 5, ese versículo está en Isaías 53:5, y el que no cree en el Señor ya tiene una muerte espiritual. Porque este todavía no ha llegado ahí. Jehová Nisi, ¿sí lo han escuchado? Jehová Nisi, Él es nuestra bandera, nuestro estandarte. Está, por favor, Éxodo 17, del 8 al 15. ¿Quién lo tiene? Sí, hasta el 15.
Sí, el otro, el otro. Así tuvo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y dile a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó a su nombre Jehová Nissi. Nisi. Cuando vamos al contexto de lo que estaba ocurriendo acá, los israelitas duraron como esclavos en Egipto 400 años. Ellos no eran guerreros, ellos no estaban educados para estar en la guerra, no tenían armas para pelearla y no las conocían ni siquiera, o sea, no podían ni usarla. ¿Cómo se reconoce cuando se enfrentan dos ejércitos? ¿Cómo se sabe cuál es el de un bando y cuál es el del otro? Por la bandera, ese es uno, y el otro es por el uniforme. Es cuando uno reconoce cuál es el del otro bando. Dios aquí fortaleció a su pueblo porque ellos no eran guerreros. Ellos iban a una batalla y una guerra que no conocían, y lo más probable en la sabiduría humana era: aquí vamos a perder y aquí vamos a morir. Pero sin embargo hubo fe. Moisés, ¿qué hacía? Levantaba los brazos. Cuando él levantaba los brazos, ganaba, iban ganando la batalla. Cuando los bajaban, volvían y bajaban la guardia y estaban perdiendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en las dificultades? Levantar nuestras manos, ¿verdad? Así nos pesen nuestros brazos, nuestras manos, tenemos siempre que levantarlas hacia el Señor, y Él da la victoria. Él es nuestra bandera. ¿Qué hace cuando ya termina la guerra? ¿Qué pasa con los que perdieron y qué pasa con los que ganaron? Los que ganaron le quitan la bandera al que estaba y colocan su bandera de victoria. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros: visualizar la bandera que el Señor nos coloca adelante, y saber que la victoria no la da por nuestra sabiduría ni por nuestro conocimiento, sino que Él, si da la victoria, la da en forma perfecta, pero la mira es para Él y es total. Y ellos reconocieron: nosotros no somos guerreros, nosotros no conocemos batallas, pero aquí la victoria la dio Dios, y lo reconocen como Jehová Nissi. Aprendemos de estos nombres, es para cuando tenemos dificultades, a qué nombre y qué carácter de Dios vamos a buscar: a Rafa, a Nissi, al Adonai, al Shaddai. Eso es lo que tenemos que aprender. Jehová Shalom. El viernes vimos en la oración que antes se saludaban Shalom, ¿cierto? La paz. Y así deberíamos seguirnos saludando, que la paz esté siempre con el que estamos saludando, que la paz esté en el hogar que vamos a entrar, que la paz esté en la iglesia cuando entremos acá y nos saludemos unos a otros. Leamos por favor Jueces 6:24. Entonces, ¿qué aprendimos de Jehová Shalom? Es mi paz. Cuando estemos en dificultades, ¿quién da la paz? La da Dios. Y el Señor Jesucristo nos la da en forma perfecta, en forma asombrosa. No es como la da el mundo. Él dice que nos la da en forma perfecta. El otro es Jehová Sama. El Señor está presente. Leamos por favor Ezequiel 48:35. Ezequiel 48:35.
Jehová Sama. En el contexto vemos que en el libro de Ezequiel simboliza la restauración. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? El Señor estaba restaurando, nuevamente estaba regresando a Jerusalén tras el exilio. Es la compañía de Dios independiente de las circunstancias. Simboliza que el Señor siempre está presente, que Él acompaña a su pueblo, que Él guía a sus hijos, que Él nunca nos abandona, no solamente en forma física, sino con una realidad continua. Cuando Adán y Eva desobedecieron, ¿el Señor los abandonó? No. Él los sacó del privilegio que les tenía, que era estar en el paraíso, pero el Señor nunca los abandonó. Lo primero que hizo fue hacerles un vestido, porque las hojas que lo cubrían no era suficiente y no les servían. El Señor hizo el primer sacrificio y los cubrió con las pieles del animal que sacrificó. Dios nunca está lejos, Él siempre está presente. Cuando sintamos de que Dios nos responde, confiemos en ese Jehová Sama que está a nuestro lado. Él no está lejos. A veces no nos responde porque hay algo en nosotros que falta que entreguemos. Hay algo en nosotros que falta que lo reconozcamos como lo que Él es. Vamos al siguiente punto, que es los atributos de Dios. Los atributos de Dios son de dos formas: los atributos no comunicables y los comunicables. ¿Por qué son no comunicables? Porque son únicos y exclusivos de Dios. La eternidad es de Dios. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es un Dios eterno que Él creó lo visible y lo invisible. Él también es omnisciente. En Salmo 139:1 dice: Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú sabes todo. El Señor sabe nuestras necesidades antes que las pidamos, pero Él quiere que se las pidamos. Él conoce nuestros pensamientos. Que ya escuchaba, no sé en BBN si ustedes escucharan, que uno no puede ni siquiera hablar mal del prójimo susurrando, porque las aves del cielo las van a hacer conocer. Entonces, ¿qué? Primero tenemos que examinar nuestro corazón antes de pensar, hacer, porque Dios todo lo escudriña. Él nos conoce desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Él entiende todo lo que nosotros estamos pasando en nuestro corazón. Por eso se dice que es un Dios omnisciente. Y eso nosotros no lo tenemos y no lo vamos a tener. Pero sí tenemos unos atributos comunicables que son los que Dios nos da, que son el amor, que son la piedad. El amor, en Juan 3:16, que lo conocemos todos, ese amor el Señor lo dio, que dio un sacrificio de su Hijo, lo más amado que tiene un padre o una madre, dio a su Hijo para que de tal manera el mundo lo conociera, lo reconociera y fuera salvo. ¿Cómo es nuestro amor? ¿Qué tenemos que hacer? Compartir del Evangelio. Esa es la forma que el Señor dio a su Hijo para que las personas no perecieran. ¿Qué debemos hacer nosotros? Compartir ese amor para el necesitado, para el que está perdido, para el que no conoce la palabra. Porque cuando nosotros tenemos algo preciado y no lo compartimos, somos egoístas. Y el que sabe hacer lo bueno
y no lo hace, le es contado por pecado. El amor, el Señor dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la justicia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor que tiene normalmente una madre a un hijo. Uno perdona muchas cosas de los hijos. Perdonamos las cosas de nuestro esposo, perdonamos las cosas de nuestros hermanos de sangre, perdonamos no más al que salió de mi vientre. Entonces eso tenemos que mirar, ese amor que Dios tuvo extendido, tenemos que extenderlo, porque de nada sirve que es que yo amo a mi hijo y ese es el amor perfecto y ya estoy cumpliendo. Yo tengo que extender ese amor al primer círculo, al segundo, al tercero, hasta donde más pueda, hasta el que no me saluda, hasta el vecino que no me cae bien. Tengo que extender ese amor, así como el Señor nos lo dio a nosotros. La piedad. En Mateo 20:30 dice: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Cuántas veces vemos la necesidad de un familiar? Vemos la necesidad de alguien en la iglesia y lo único que decimos es: Dios te bendiga, 2 palmaditas en la espalda. Eso no es misericordia, eso es orgullo, eso es altivez, eso es soberbia, cuando uno ve la necesidad de otra persona y no la suple. Cuando vemos una persona en necesidad, si es necesario quitar la capa que tengo puesta para cubrirle del frío, hay que hacerlo. Eso es misericordia, porque lo que Dios nos ha dado con su mano extendida, tenemos que extender a nosotros a los demás. Los atributos de Dios son muchísimos, pero tenemos acá enumerados algunos. Dios es espíritu, Dios es vida, Dios existe por sí mismo, Dios es infinito, Dios es inmutable y sin cambios, Dios es la verdad, Dios es amor, Dios es eterno, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente. ¿Conocemos estos atributos de Dios? En el transcurso de toda nuestra vida lo hemos venido conociendo, porque Él tiene amor por nosotros, porque Dios, en Él está la verdad, Él no encubre la mentira, y la mentira es pecado, y Dios no se complace con el pecado. Dios es amor, porque es paciente, Él nos perdona, por más que hayamos cometido lo más imperdonable, bueno, el pecado imperdonable del Espíritu Santo no, pero habíamos cometido, no hay pecado grande ni pequeño para el Señor, pero por su amor, Él siempre perdona con un corazón arrepentido y obediente. Dios es omnisciente, Él conoce la naturaleza, Él conoce nuestro caminar, Él tiene el control de todo. Vemos que hay hambrunas, que hay terremotos, que hay desastres. ¿Está algo fuera de control del Señor? En absoluto, nada está fuera de control de Él. Él es omnipotente porque Él conoce todo. La soberanía de Dios, la reconocemos porque Él está en todo lo que existe. No hay ninguna autoridad más alta que el Señor. En Romanos 12:1-2 dice: Pablo pide que renovemos nuestro entendimiento a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Cuando le decimos: Señor, hágase tu voluntad y no la mía, es cuando las cosas a veces se encaminan en forma correcta. Cuando yo hago mi voluntad
a costa de lo que venga y lo que sea, no funciona. Filipenses 2:13 dice, Dios actúa con nosotros, sus hijos, para que se cumpla su voluntad. Esa es la oración que debemos hacer todos los días. Señor, hágase en este día tu voluntad y no la mía, que se cumpla tu propósito y no el mío. La soberanía de Dios está escrita en 3 formas. La voluntad soberana, que es el plan global que tiene Dios. Lo que está ocurriendo en el mundo no es que Dios no lo sepa, Él lo conoce perfectamente y se cumplirá porque Él ya sabe qué es lo que va a pasar mañana, pasado mañana, todo se va a cumplir, que para nosotros es una expectativa, pero debemos confiar en Él. Hay una voluntad moral, lo que Dios ha revelado en su palabra, que es bueno y que es malo. Él nos ha enseñado qué es bueno y qué es malo porque nos ha dado una conciencia, ¿verdad? Pero el humano, el Señor no obliga absolutamente a nadie. El Señor nos dio el conocimiento de lo bueno y lo malo. Cuando el hombre tomó del árbol del bien y del mal, el Señor le dijo al Espíritu Santo y al Señor Jesús, ya son como nosotros, conocen el bien y el mal. Ahora, como conocemos el bien y el mal, porque la conciencia nos lo dice, entonces nosotros alimentamos el bien o alimentamos el mal. Cuando conocemos la palabra de Dios, sabemos por qué camino es el que tenemos que seguir. Y hay una voluntad que es individual, es el plan de Dios que tiene con cada uno de nosotros. Somos muchos los hijos, hacen falta más hijos para el Señor que lleguen a sus pies, pero Él dice que nos llama por nuestro nombre, que conoce cuántos cabellos tenemos nosotros, que Él, si cuida de las aves, cuida de los lirios, cuánto más de nosotros que somos sus hijos. El mandato de Dios. ¿Qué es lo primero que el Señor nos dice? Creer y recibir al Señor Jesucristo. La salvación es un regalo de Dios que se obtiene creyendo en Jesús, que pagó por los pecados en la cruz. Otro mandato, señorío de Cristo. No basta con verlo como Salvador, Él debe tomar el control de mi vida. Ya sé que soy salva, creo que Él murió en la cruz por mi pecado, pero Él tiene el control de mi vida. Eso es un mandato de Dios, entreguen la vida al Señor. La obediencia a la palabra. El mandato incluye cumplir los estatutos de Dios, estudiarlos y obedecerlos. Nos aprendemos por lo menos los 10 mandamientos. Yo creo que a veces si conocemos 5 no conocemos 6. Tenemos que aprender los mandamientos. El evangelismo, predicar el evangelio para que otros sean salvos. Es un compromiso que Dios nos otorgó. Esa es la gran comisión. Nosotros no podemos quedarnos que el evangelismo lo hace el pastor, el evangelismo lo hacen los maestros, el evangelismo lo hacen los misioneros. Todos debemos ser evangelistas. Tenemos que ser evangelistas en nuestro hogar, con nuestras familias. Y el compromiso familiar, Dios ha encomendado a los padres la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios en el hogar, como madres, como abuelas. Es nuestra misión de enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, a conocer que tienen que ser obedientes desde pequeños. Nosotros cuando nació Juan Sebastián, como a los 3 años, le preguntamos al pastor que a qué edad lo empezábamos a corregir. Dijo, ¿cuántos es que tiene Sebastián? 3 años. Ah, no, ya van tarde. Eso es desde que nacen, porque los niños nacen rebeldes, autoritarios, y uno desde pequeño tiene que empezar a corregirlos. Ya van tarde. Con Elena, no, mentira. Sí, tenemos que, como madres, las madres judías son las que se encargan de la enseñanza de sus hijos.
Nosotros tenemos que también hacer lo mismo, enseñar a nuestros hijos. Bueno, les doy gracias por haber escuchado, por estar presentes. Les dejo un versículo. Jesucristo es sobre la creación y sobre su vida. No deje que el miedo tome el lugar de la fe. Dios las bendiga. Entreguemos este tiempo. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tus nombres son muchos, porque tu carácter es hermoso y es perfecto. Enséñanos a depender de ti, Señor, y buscarte en cada circunstancia, Señor. Gracias porque eres omnisciente, todo lo sabes, todo lo puedes. Gracias, Señor, porque nos tomamos de tu mano. Entregamos el resto del servicio. Guíalo, bendícelo y susténtanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.